What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Cran. Bienvenidos, feliz año, feliz 2026. Entramos en el 1 de enero y la vamos a hacer a lo grande con un tema que tiene que ver con el yo cuántico. ¿Cómo funciona el yo cuántico cuando ya está funcionando en ti? ¿Por qué seguimos dudando? Ayer cerramos el 2025 con el tema del año, que es la inteligencia artificial, la locura de la inteligencia artificial, con una revisión de la obra de Antonio Damasio, que cuenta él acerca de la inteligencia artificial, cómo la ve, que hay de profundo, de vivo y de muerto, nunca mejor dicho. Mil gracias a todos, este año potentísimo que acabamos de dejar. Entramos, primer pasito, el yo cuántico cuando ya lo estás percibiendo. Muchas veces, sabiendo que hemos trascendido cosas, todavía quedan residuos. Es como esas botellas de vino que al final queda ese pozo, ¿no? Que la gente tiene unas teorías acerca del pozo del vino fantásticas que me encantan. Así que vamos a hacer un audio amable, simpático, acerca de esto. Siempre hay momentos, los hemos vivido, lo sabemos, incluso lo reconocemos, en el proceso de transformación. Hay momentos que no aparecen en libros, que no aparecen en discursos, ni en charlas de crecimiento personal, sino que nos llegan. Intuiciones, percepciones, como queráis. Son relatos que no encajan en lo épico del antes estaba mal y ahora estoy bien, ni en la narrativa lineal del progreso. Tan manida, por cierto. Es un proceso que llega con silencio. Y digo que llega con silencio porque también es difícil de explicar y aún más difícil de reconocer, aunque lo sintamos, porque no tiene la forma del error ni del fracaso, sino la forma de una especie de contradicción interna muy precisa. Ya no eres quien eras, pero sigues viviendo como si lo fueras. Tienes residuales. Yo este audio que estoy haciendo hoy, en particular, me identifico mucho con él. Así es, y así lo siento. Este audio nace exactamente ahí, en ese lugar. No en la inconsciencia, no en la reacción automática, no en el desorden emocional evidente. Nace en un punto mucho más avanzado del camino. Cuando la conciencia ya ha cambiado, cuando la forma de mirar la realidad ya no es la misma, cuando ciertas respuestas emocionales ya no aparecen o aparecen con mucho menor fuerza. Y sin embargo, nosotros, la persona, seguimos dudando de nosotros, como si nada hubiera ocurrido. No porque no veamos, sino porque no terminamos de ocupar el lugar desde el que ya vemos. Aquí es donde se produce una de las paradojas más desconcertantes del trabajo interior. El yo cuántico está funcionando, pero la vida cotidiana no termina de alinearse con esa nueva forma de estar. Hay más claridad, más presencia, más capacidad de observación, incluso más calma, pero las decisiones siguen retrasándose. Las palabras siguen midiéndose en exceso. La acción sigue pidiendo permiso. La persona ya no se identifica con el miedo como antes, pero sigue actuando con prudencia defensiva. Yo estoy ahí exactamente. Y lo he visto. Y he podido verlo primero como lo estoy narrando, como una sensación. Y luego me ha pasado algo estos días que me ha llevado a verlo como lo estoy contando. Prudencia defensiva. Es como decir, ya Vicente reconoce ya, ¿no? Vicente, Luis, Carlos, Magdalena,
Soraya, quien sea, reconocer ya. Ya no se cree, no nos creemos ciertas historias, pero continuamos comportándonos como si estuviera o como si tuviéramos en realidad que justificarnos frente a ellas. Y esto genera una duda nueva, mucho más sutil que la duda clásica. No es la duda de quien no sabe qué hacer, sino la duda de quien ya lo sabe, pero no se atreve a asumir lo que sabe. No es la duda del que está perdido, sino la del que ha salido del laberinto, pero sigue caminando, así como Strauss, sí, un poco como mareadito todavía, como si las paredes aún estuvieran ahí. Una duda que no nace de la inconsciencia, sino del desfase entre conciencia e identidad. Porque la conciencia puede avanzar, y de hecho avanza, está en otro nivel, más rápido que la identidad. La identidad es como una memoria sostenida. Puede ver antes de que la identidad esté preparada para sostener lo que ve. Puede comprender antes de que la estructura interna esté dispuesta a vivir desde esa comprensión. Y cuando eso ocurre, aparece una forma muy concreta de fricción interna. La persona ya no reacciona como antes, pero tampoco se permite actuar desde su nueva posición. Se queda en un punto intermedio, incómodo, silencioso, agotador, donde la lucidez convive con la autodesconfianza. Este audio de hoy no va de técnicas, ni de estados elevados, ni de prácticas. No va a insistir en el cuerpo, ni en la coherencia, ni en el silencio, porque ese trabajo ya está hecho. Aquí vamos a mirar otra cosa, ese retraso identitario, el apego invisible a una visión anterior de uno mismo, la dificultad para soltar una identidad construida durante años desde la lucha, el esfuerzo o el sufrimiento. Voy a hablar de por qué muchas personas seguimos, y digo seguimos porque lo he visto, viviendo por debajo de la conciencia que ya tenemos. No por falta de despertar, sino por miedo a asumir la responsabilidad de evitarlo plenamente. Vamos, lo que literalmente se llama el cagazo. Lo puedes llamar el cagazo del éxito. Siempre has querido algo, de repente lo tienes y dices, hostia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me va a venir? Y te asusta. Si este audio os incomoda, es una buena señal. Significa que no estás en el inicio del camino, sino en un punto donde lo que toca ya no es comprender más, sino dejar de dudar de lo que ya comprendes. Una de las ideas más difíciles de aceptar, cuando el proceso interior ya ha avanzado, es esta. La conciencia no se actualiza al mismo ritmo que la identidad. La mayoría de las personas asumen que en cuanto ven algo con claridad, automáticamente empezarán a vivir desde ahí. Pero eso no ocurre así. La conciencia puede abrirse de forma relativamente rápida, mientras que la identidad, esa estructura profunda desde la que decidimos, hablamos y actuamos, se mueve con una inercia mucho mayor. Y ese desfase, cuando ya no se comprende, se convierte en una fuente silenciosa de autosabotaje. La conciencia ve, la identidad tarda en asumir. La conciencia entiende, la identidad sigue pidiendo permiso. La conciencia ya no cree ciertas historias, la identidad continúa comportándose como si aún fueran necesarias. Aquí es donde muchas personas se confunden y se frustran consigo mismas. Piensan que han retrocedido, que no han cambiado tanto como creían, o que su trabajo interior no ha sido real. Pero lo que está ocurriendo no es un retroceso, sino un desfase temporal entre dos capas distintas del ser. La conciencia ya se ha desplazado, pero la identidad, potentísima por cierto, todavía no se ha recolocado. Es como, por haceros una idea, el viaje astral te ha salido del cuerpo, has estado ahí, ¡bam!, y vuelves y como que no acabas de volver, entonces te quedas así. Los que habéis vivido esa sensación de, coño, que no estoy íntegra todavía. Pues lo mismo. No dudas porque no sepas. Dudas porque aún no te has autorizado a vivir desde lo que ya sabes. Este retraso se manifiesta de formas muy concretas y reconocibles en la vida cotidiana. No son grandes conflictos, sino microgestos repetidos que pasan desapercibidos si no se observan con honestidad radical. Señales claras de este desfase interno son las siguientes. Piensas las cosas con claridad, pero retrasas decisiones simples más de lo necesario. Ya no reaccionas emocionalmente como antes, pero sigues anticipando conflicto donde ya no lo hay.
Tu discurso interno ha cambiado, pero tu forma de posicionarte ante otros sigue siendo cautelosa, explicativa y defensiva. Sientes que podrías hablar con más firmeza, pero eliges suavizarte por si acaso. Sabes que no necesitas aprobación, pero actúas como si aún estuvieras esperando una validación invisible. Nada de esto es inconsciencia, es lealtad identitaria, una fidelidad silenciosa a una versión anterior de ti que durante años fue necesaria para sobrevivir, adaptarse o sostenerse, porque esa identidad no se construyó desde la libertad, sino desde la necesidad, desde el esfuerzo, desde el miedo a perder, desde la costumbre de justificarnos. Y aunque la conciencia ya no necesita eso, la identidad tarda en soltarlo. La identidad no se aferra a lo viejo porque sea verdadero, sino porque es familiar. Aquí aparece un elemento crucial, el miedo no a equivocarse, sino a asumir que ya no eres quien eras. Porque cuando aceptas plenamente que has cambiado, se derrumba una narrativa entera. Ya no puedes explicarte igual, ya no puedes refugiarte en la versión que luchaba, que dudaba, que pedía permiso para existir. Y eso genera vértigo, no por debilidad, sino por madurez. Muchas personas siguen pidiendo permiso no porque lo necesiten, sino porque no han integrado todavía la autoridad interna que ya poseen. Siguen actuando desde una identidad que fue útil en el pasado, pero que ahora limita la expresión de la conciencia presente. Aquí podemos utilizar algunas claves para reconocer ese punto del camino. El problema ya no es no ver, sino atreverte a actuar desde lo que ves. El conflicto ya no está en la emoción, sino en la decisión postergada. La dificultad ya no es comprender, sino ocupar la nueva posición sin dramatizarla. Este es un bloque incómodo, muchas veces, porque desmonta una excusa muy habitual. La idea de que aún no estoy listo, aún no estoy lista ni preparado, me falta un poquito. Mañana. Me falta un hervor. En muchos casos, esa frase no describe una realidad objetiva, sino un apego sutil a la identidad que sabía que era porque sufría. Cuando el sufrimiento deja de ser el eje, aparece una pregunta mucho más profunda. ¿Quién soy ahora sin esa narrativa? Y ahí, justo ahí, es donde el retraso entre conciencia y acción se vuelve visible, no como error, sino como transición. Una transición que no se resuelve pensando más, sino asumiendo con sobriedad que ya no necesitas vivir a la velocidad de tu antiguo yo. Es como una nostalgia, un pozo, que por cierto hay que soltar. Uno de los obstáculos más invisibles y más poderosos en este punto del camino no es el miedo al cambio, sino algo más sutil y difícil de reconocer. La nostalgia por ese yo que ya no eres. No una nostalgia consciente, no una idealización explícita del pasado, sino una forma silenciosa de apego a una identidad que durante años dio sentido, dirección y coherencia a nuestra vida, incluso cuando esa identidad estaba construida desde el sufrimiento, repito, la lucha o la carencia. Porque el yo anterior, aunque doliera, lo que tenía era que con el tiempo se hizo súper conocido para nosotros. Tenía reglas claras, tenía un papel definido, sabía cómo reaccionar, cómo justificarse, cómo explicarse. Cuando esa identidad empieza a disolverse, no siempre aparece inmediatamente alivio, muchas veces aparece desorientación. Y esa desorientación no se vive como libertad, sino como una pérdida difícil de nombrar. No has perdido algo externo. Has perdido una forma de estar en el mundo que, aunque limitada, te resultaba familiar. Lo conocido. La famosa frase, ¿no? Mejor lo conocido. Mejor malo es la frase. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Fijar la barbaridad. Fijaros la barbaridad de frase. Si no recuerdo mal, es así. Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es brutal. Es un sello. Es un lacre. Es como si nos marcaran como vacas. Es terrible. ¿Cuántas veces habéis oído esto? A mí me gustaría saberlo. Muchas. Yo no lo he oído en mi casa, pero lo he oído fuera.
Aquí es donde muchas personas se engañan a sí mismas pensando que aún no están bien, cuando en realidad lo que ocurre es que ya no encajan en su antiguo personaje. No echas de menos el dolor, echas de menos la identidad que el dolor sostenía. Durante años, quizá durante décadas, tu yo se organizó alrededor de ciertos ejes muy claros. Por ejemplo, puede ser esfuerzo constante, autoexigencia, necesidad de aprobación, hipervigilancia emocional, lucha interna permanente, insatisfacción. Todo eso configuró una personalidad funcional, reconocible, incluso valorada socialmente. Y cuando ese sistema empieza a aflojar, aparece un vacío extraño. Ya no necesitas estar en guardia, pero no sabes todavía cómo habitar la calma sin sentirte improductivo, irresponsable o extraño. Este es uno de los motivos por los que muchas personas, aun habiendo cambiado profundamente, siguen actuando como si no lo hubieran hecho. No porque quieran volver atrás, sino porque no han elaborado el duelo por el que fueron, por ese yo que fueron. Y todo cambio real implica duelo, aunque nadie lo diga. Y sí, un desapego, esa cosita, así o más profunda. Esto es uno de los motivos, repito, por los que muchas personas, aun habiendo cambiado profundamente, siguen actuando como si no lo hubieran hecho. Te sorprendes, por ejemplo, estas son señales claras de nostalgia identitaria, repitiendo viejos patrones por inercia, incluso sabiendo que ya no te representan. Idealizas momentos pasados de lucha como si aún hubiera más sentido que en el presente. Confundes intensidad emocional con autenticidad. Te sientes extraño o extraña cuando las cosas fluyen sin conflicto. Te preguntas quién eres ahora que ya no necesitas demostrar nada. Este punto es especialmente delicado porque la mente suele disfrazar a la nostalgia de prudencia, de humildad o incluso de madurez. Pero muchas veces no es eso. Muchas veces es miedo a soltar una narrativa que te daba identidad aunque te agotara. El yo que sufría tenía un lugar claro en el mundo. El yo que ya no sufre tanto aún no sabe dónde colocarse. Aquí aparece otra capa importante, la identidad construida desde la lucha que genera una sensación de valor personal muy concreta. Valgo porque me esfuerzo, valgo porque resisto, valgo porque aguanto. Cuando esa lógica se cae, la persona puede sentirse injustificadamente vacía, como si hubiera perdido méritos, y entonces aparece la tentación de volver a patrones antiguos solo para sentirse alguien de nuevo, aunque ese alguien viva en tensión. No se trata de volver atrás de forma consciente. Se trata de microrregresiones emocionales, de decisiones pequeñas que te devuelven al terreno conocido, aunque ya no sea verdadero para ti. Dudas innecesarias, explicaciones de más, posturas defensivas donde ya no hay ataque. Mejorar no siempre se siente como alivio. A veces se siente como pérdida de identidad, un vacío. Y aquí es donde este bloque toca uno de los núcleos más profundos del audio. El vértigo de vivir sin drama. Cuando el conflicto deja de ser el eje, la vida se vuelve más simple, más sobria, menos intensa emocionalmente. Y eso, para quien ha vivido mucho tiempo desde la intensidad, puede resultar desconcertante, como si algo faltara, como si la vida hubiera perdido sabor, cuando en realidad lo que ha perdido es ruido. Aceptar esta transición requiere una madurez muy concreta, la capacidad de no buscar sufrimiento para sentirte vivo, de no fabricar problemas para reafirmar quién eres, de no volver a identidades antiguas solo porque eran conocidos. Y esto no quiere decir que olvidemos nuestro pasado. Lo que hace es invitarnos a agradecerlo sin vivir desde él, a reconocer que ese yo fue necesario, pero ya no es el lugar desde el que necesitas existir, y que seguir dudando muchas veces no es prudencia, sino lealtad a una identidad que ya cumplió su función. Llegados a este punto, el problema ya no es comprender, ni sanar, ni despertar. El problema es atreverse a ocupar ese lugar interno que ya es tuyo, porque hay un momento muy concreto y muy poco nombrado en el que la conciencia ya ha hecho su trabajo, pero la persona sigue actuando como si aún estuviera en tránsito, como si todavía tuviera que pedir permiso para existir desde otro lugar. Asumir la nueva posición no es un acto épico,
No eres un superhéroe. Déjate de rollos. No hay anuncio. No hay ceremonia, no hay medallita. No hay seres acompañándote que te aparezcan ahí delante tuya. Ya estás preparado. No hay aplausos. Es una decisión silenciosa que se nota en lo que dejas de hacer mucho más que en lo que haces. Es como ya no reaccionas. Ya no te justificas, ya no te explicas para ser entendido. Muchas personas seguimos, y digo seguimos porque yo lo experimento así también. Voy a hacer una cosa, he experimentado así también. Dudando no porque no estemos listas, sino porque asumir una nueva posición implica perder ciertos beneficios secundarios del yo anterior. Beneficios sutiles pero no reales, la comprensión ajena, la indulgencia, la narrativa del proceso. El todavía estoy trabajando en ello. El yo en proceso recibe permiso. El yo que ya está se personaliza. Atentos a estas dos frases. El yo en proceso recibe permiso. El yo que ya está se personaliza. Asumir una nueva posición significa dejar de apoyarte en el relato del cambio y empezar a vivir desde el hecho del cambio. Y eso exige una sobriedad que no todo el mundo está dispuesto a sostener. Porque cuando ya no dramatizas, cuando ya no te justificas, cuando ya no te explicas, también desaparecen muchas miradas que antes te confirmaban. Así se produce el verdadero corte, no pedir validación. No porque no lo merezcas, sino porque ya no lo necesitas para sostenerte. Y esto no se vive con orgullo, sino con una calma muy concreta. La sensación de que no tienes que convencer a nadie de absolutamente nada, ni siquiera a ti mismo. Y aquí, como algunas pinceladas para detectar esto, que pueden ocurrir, pinceladas que te indican que no quieres asumir tu nueva posición, nos encontramos con cositas como estas. Sigues explicando tu proceso, como lo he vivido, a personas que ya no forman parte de tu presente. Explicaciones. Te adelantas a posibles juicios que ya no existen. Rebajas tu claridad para no incomodar. Dudas justo en el punto donde antes habrías reaccionado. Sientes que algo falta, cuando en realidad lo que te falta es ese ruido, el ruido de antes. Asumir una nueva posición es habilitar sin teatralidad. Vivir sin el subrayado constante de quién eres ahora. No anunciar tu madurez, no exhibir tu claridad, no convertir tu transformación en una identidad nueva que sustituya a la antigua. La nueva posición no se demuestra, se vive. Y se vive sobre todo en lo que podemos llamar economía interna. Menos palabras, menos explicaciones, menos urgencia por cerrar conversaciones que ya no te definen, menos necesidad de ser entendido, más precisión en las decisiones, más coherencia entre lo que sabes y lo que haces, sin tener que hacer de eso un discurso. Aquí aparece una forma distinta de autoridad, no la autoridad que se impone, sino la que no se negocia, no porque sea rígida, sino porque ya no necesita adaptarse a identidades que quedaron atrás. Asumir esta posición implica también aceptar algo muy concreto. No todo el mundo va a acompañarte en este punto y te tiene que importar lo que sabes ya, yo. Es más, no tienes ni que pensar en eso, pero lo puedes vivir y lo vas a vivir y lo vas a sentir como tal. No por maldad, sino porque tu nueva forma de estar desmonta dinámicas antiguas, ni buenas ni malas, antiguas que no querías más, que has ascendido, cada uno con su historia. Y aquí es donde muchas personas retroceden un paso, o dos, no por miedo, sino por lealtad inconsciente a vínculos que solo funcionaban cuando tú dudabas. Atentos a esto porque es brutal, esto se da mucho en familias. Sino por lealtad inconsciente a vínculos que solo funcionaban cuando tú dudabas. Hay relaciones que solo sobreviven mientras dudas de ti. No tomarlo como personal que los demás están jodiendo. A todos nos puede haber pasado. Repito, hay relaciones que solo sobreviven mientras dudas de ti.
Asumir la nueva posición no rompe nada, solo deja de sostener lo que ya no era verdadero. Y cuando eso ocurre, lo que queda es una sensación muy específica. Quietud con dirección, no euforia, no grandilocuencia, una estabilidad interna desde la que la acción ya no nace de la reacción ni del miedo, sino de una claridad no discutida. Este es el momento en el que dejas de preguntarte si estás listo, porque esa pregunta ya no tiene ningún sentido. Si miras este audio de hoy con cierta distancia, verás que no aparece de la nada. No es un tema suelto ni un añadido tardío, es la consecuencia natural de todo lo que hemos ido desplegando en estos meses a lo largo de esa serie del yo cuántico que se componía de 4, al que le voy a añadir este. En el primer audio abrimos una grieta fundamental. Dejamos de ver como un efecto pasivo del mundo para empezar a comprender como origen, como causa silenciosa de nuestra experiencia. Abandonamos una forma de ver de efecto pasivo para empezar a comprender como origen. Ahí cayó el universo mecánico, esa idea antigua de que la vida te ocurre sin que tú participes realmente de ella. En el segundo audio dimos un paso más incómodo. Te colocaste como observador consciente, empezaste a notar que tu forma de mirar ya estaba influyendo en lo que vivías, aunque todavía no supieras del todo cómo sostener esa posición sin volver a viejos reflejos. En el tercero, la coherencia dejó de ser una idea bonita para convertirse en una exigencia interna. Mente, cuerpo, emoción y acción empezaron a alinearse no por obligación, sino porque ya no tenía sentido vivir fragmentado. En el cuarto, integramos. Y en este, en el que ya hemos llegado, hacemos un llamado de atención a esa sensación nueva, que también a veces nos cuesta asumir. No se trata de cambiar más, no se trata de entender más, se trata de vivir desde lo que ya eres sin pedir validación. Y no es espectacular, es estable, es silencioso. Porque cuando el yo cuántico funciona, no necesita demostrarse, se expresa en cómo eliges, en cómo hablas, en cómo te mueves por el mundo sin fricción innecesaria. Si has llegado hasta aquí, no necesitas llevarte nada más. Ni una frase, ni una técnica, ni una promesa. Solo una constatación sencilla y profunda. Si sigues dudando, no es porque no hayas cambiado, es porque todavía no has ocupado del todo el lugar que ya es tuyo. Y ese último gesto, ese paso interno, no lo da ningún audio. Lo das tú cuando decides no volver a visitar y a vivir por debajo de tu propia conciencia. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Feliz 1 de enero, bienvenidos al 2026. Hasta mañana, con el yo cuántico, que por cierto eres tú.